A ver. Vale, gracias. Bien, perdón. Decía que la primera parte estuvimos introduciendo cómo la inteligencia artificial generativa pretende ayudarnos en diferentes tareas de nuestra labor docente y después abordamos este aspecto de cuáles son los elementos que forman parte del diseño de ambiente de aprendizaje. Decíamos que este mapa nos va a permitir ser una brújula para poder contextualizar los modelos que nosotros utilizamos de IA generativa para podernos asistir en diferentes momentos para desarrollar recursos educativos, estructura de contenidos, validar competencias, aplicar una técnica didáctica, cuando nosotros construimos un curso, un seminario, un taller, un workshop o incluso un plan de estudios completo. Decíamos que este entorno, este mapa, nos va a permitir ser una guía para que a través de la guía generativa podamos construir cualquier espacio de aprendizaje enriquecido, ¿no? También parte del objetivo de esta sesión y de este taller es poder desarrollar alguna habilidad para poder interactuar con los modelos que tenemos a disposición, ya sea de forma gratuita o en alguno de los casos que ustedes consideren, bueno, pues tener algún tipo de licenciamiento de modelos, poder hacerlo. En cualquier caso, hoy empezaremos a profundizar sobre Web Engineering, que busca poder facilitar a través de ciertas reglas, de buenas prácticas, aquellos conocimientos que nos permitan mejorar la manera en que interactuamos con los modelos de IA generativa, particularmente los conocidos como LLMs. Antes de empezar en el contenido probablemente de esta sesión, me gustaría recordarles que aunque Luis de la Fuente en el bloque anterior ya se los puso a consideración, que nuestro programa, nuestra estructura del programa consta de 6 bloques, ¿no? El que estamos iniciando hoy es el bloque número 3, ¿no? Luis de la Fuente dio la introducción, que es el bloque 1, después yo me hago cargo del bloque 2 y 3, y así sucesivamente por los diferentes bloques, ¿no? Si esto lo vemos en la vista de nuestra aula, ustedes pueden ver que el programa semanal de nuestro programa podemos ver de forma detallada todas las semanas en las que se compone nuestro programa de IA generativa para la educación. Como he dicho, pues aquí estaremos abordando el bloque número 3 a partir de esta sesión y podremos consultar todos los bloques que forman parte del contenido. Como pueden ver, son 6, pero los abordaremos en 7 semanas y luego habrá una semana de repaso para luego, en la última semana, en la 9, poder presentar una actividad de aprendizaje, ¿no? Que esa actividad de aprendizaje que permite poder valorar todo el programa, ¿no? Es una actividad evaluativa, lo que pretende es poner en juego todas las herramientas que ustedes han podido ver en este programa para poder diseñar y crear un escenario de aprendizaje o un curso, ¿no? Educativo, ¿vale? Además, estos bloques que están representados aquí del 1 al 6 se complementa con una serie de contenidos que podemos hacer a su disposición para que a través de 4 temas que están disponibles para ustedes en este curso, que se componen de una serie de materiales en PDFs, unos vídeos explicativos y además una programación de sesiones que irán en la planificación y algunos test de autoevaluación, les permitirá poder aplicar a la certificación de IA generativa que de forma gratuita ustedes pueden obtener a la par del curso
de IA para la educación. Es decir, nosotros hemos complementado la formación de IA generativa con la posibilidad de poder sacar la certificación de IA generativa. Para ello, si ustedes ven los contenidos, aquí podemos tener la preparación para la certificación. Pueden acceder aquí para poder verificar el temario de la certificación, que aquí está disponible, que son estos 4 temas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ahora veremos Prompt Engineering y algunos elementos que a través de estos temas podrán profundizar, ¿no? Estos 4 temas son complementados con, no solo con los PDFs que ustedes pueden descargar, como pueden ver aquí, ¿no? Pueden descargar, ¿no?, cada uno de ellos, ¿sí?, para poder tener acceso a esos materiales, pero también podrán pues tener acceso a actividades recomendadas y también algunos test que ustedes pueden aplicar para poder preparar una certificación, ¿no? Y aquí hay una serie de recursos audiovisuales que ustedes podrán tener acceso, ¿no? Insisto, estos son 4 temas que ustedes podrán ver a través de esos vídeos, que son vídeos relativamente cortos, que introducen a los materiales que les dejamos disponibles. De tal suerte que si ustedes, además de los 6 bloques que van a ver en este curso, puedan hacer una revisión de estos materiales, ver los vídeos explicativos y también asistir a las clases en directo, que serán 4 sesiones que estarán programadas también en el aula. De esta forma, ustedes tienen la posibilidad de, una vez terminado y poder aprobado su curso de IA para la educación, después del bloque número 6, entregar su tarea, podrán solicitar su examen de certificación de forma completamente gratuita y que podrán obtener ese certificado. Es un certificado oficial, es una certificación que nosotros preparamos y a través de una certificadora ustedes pueden obtener. Creo que este es un valor añadido significativo al que pueden tener acceso a través de este curso. Bien, dicho esto, me gustaría que pudiésemos retomar esta parte del uso de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Decíamos que los modelos de IA generativa, conocidos como LLM, son modelos cuyo significado es modelos lingüísticos, ¿no? Large Language Models, que representan modelos de inteligencia artificial, que son redes neuronales que han sido entrenadas con gran cantidad de información, por ello se les reconoce como Large Language Models, que son modelos de redes neuronales que ha sido entrenado de forma supervisada con gran cantidad de información digital para poder aprender sobre esos contenidos y a partir de ahí utilizarlos de la forma más conveniente. Estos modelos también son conocidos como modelos fundacionales y que desde luego son una especie de sinónimo equivalente, ¿no? Estos modelos que, pues haciendo una representación visual, son un LLM que son entrenados con gran cantidad de información, aunque lo representamos como si fuera un modelo, pero en realidad son diversos modelos, ¿no? Cada uno tiene capacidades distintas para poder hacer tareas mm, diferenciadas, ¿no? Es verdad que a través del tiempo, desde que surgieron y se democratizaron los primeros LLMs en el año 22, con la primera versión de ChatGPT, ¿no? Pues han evolucionado a través del tiempo. Y la gran diferencia tiene que ver con la capacidad que estos modelos tienen debido al entrenamiento que han tenido por gran cantidad de información. Y estos modelos tienen capacidad de poder responder
a una serie de interrogaciones que podemos hacer de ellos para poder obtener información, para poder hacer diversas tareas que ahora iremos explorando con beneficio humano, ¿no? Estos modelos, como podemos ver en esta tabla, pues no es un único modelo, ¿no? Y aquí creo que es importante comprender que los modelos, en este caso, referenciando a los modelos de OpenAI, que es una de las grandes compañías que han desarrollado tecnologías de IA generativa, una es OpenAI, Google también ha creado su propio modelo que se llama Gemini, en el caso de Meta, también tiene su propio AI Meta, eh, pues el modelo chino, ¿no? DeepSeek, el modelo de Microsoft, que se llama Copilot, es decir, hay una gran variedad de modelos que se han generado, pero cada uno tiene pues, sus propias diferencias, ¿no? Es verdad que en todos ellos hay modelos gratuitos, o sea, acceso gratuito, y que en el caso de OpenAI, pues tenemos a disposición un modelo bastante avanzado y que está en disposición de forma gratuita. Esta tabla lo que representa es cómo los diferentes modelos, por ejemplo, el primero, que es el GPT-3 Da Vinci, que es el que se encuentra aquí, ¿no? Voy a poner aquí un apuntador para ir haciendo algún señalamiento sobre lo que estoy diciendo. Puedo utilizarlo como un apuntador, ¿no? El modelo Da Vinci, que estoy apuntando a él, uy, por Dios, un segundo, aquí está. El modelo Da Vinci es uno de los modelos incipientes, ¿no? Uno de los que surgieron en el año 22. En principio, estos modelos, en la penúltima columna dice datos de entrenamiento, ¿no? Es decir, aquí lo que intento reflejar para poder comprender cómo son entrenados, lo primero es cuáles son las fuentes de información que han sido utilizados para el entrenamiento, ¿no? Entonces, esos primeros modelos accedieron a datos públicos de textos, es decir, muchos datos digitales que se encuentran en Internet a través de scrapings, recolección de datos para saber libros digitales, Wikipedia, foros, publicación de páginas, sitios web, es decir, todo el contenido que estaba disponible en Internet se recolectó de fuentes datos abiertos de diferentes características y que todas esas fuentes de información podría ser equivalente, que es la última columna, el volumen aproximado de datos que representaba estas fuentes de información, ¿no? Cerca de aproximadamente 300.000 millones de tokens, que eso representa aproximadamente unos 45 terabytes de texto, ¿no? ¿Qué es esto de los tokens? Quisiera ilustrar con una primera herramienta que OpenAI tiene, que se llama tokenización. Es esta herramienta que se llama Tokenizer OpenAI, ¿no? Esta es una herramienta, déjenme entrar a ella. Sí, aquí la tenemos. Esta es una herramienta que permite, por lo menos, ilustrar cómo en un lenguaje humano, por ejemplo, este texto que está aquí, para poderlo procesar, no lo procesa como texto, es decir, un modelo de estas características no, no, no entiende semánticamente las palabras. Lo que hace es poderlo procesar, como hemos visto en la primera sesión, a través de ciertos procesos que convierte las palabras en lematización para poderlos contraer y luego de esa lematización evolucionarlo a un modelo, digamos, numérico para después procesar y analizar todos los patrones que se encuentran presentes en esas palabras. Pero en esta herramienta lo que trata de ilustrar es cómo a partir de un texto nosotros podemos, a través de esta herramientita, poder, por ejemplo, a través de algún modelo en particular, saber cuántos tokens
puede representar ese texto, ¿no? Pues este texto, que en realidad tiene 267 caracteres, o sea, si contamos todos estos caracteres son 268, pero eso está, digamos, contabilizado en 49 tokens, ¿no? Los tokens me dicen que está congelado el video. ¿Me pueden confirmar si me ven bien y me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Fenomenal. Los que tengan dificultad puedan verificar su red, por favor. Gracias. Entonces, los textos que en realidad representan tokens es una manera de simplificar a través de diferentes técnicas, como lo vimos en la primera sesión, para poder compactar, lematización y luego convertir a un código numérico que permita procesar. Bueno, esa forma de medirlo es a través de tokens y esos tokens, que son en este caso 49, representan esas unidades de medición para poder valorar cómo fue entrenado un modelo. 300.000 millones de tokens sirvieron de datos de libros, de Wikipedia, foros, etcétera, digital, textos digitales que se utilizaron para poder entrenar este modelo de GPT-3, ¿no? Da Vinci. Es decir, estos tokens de esta información se utilizó para poder entrenar. Ahora, ese modelo, ¿para qué sirve? Bueno, pues es un modelo de lenguaje natural que permite poder, a partir de una entrada textual, responder a una salida textual. Es decir, los primeros modelos servían para poder entrenarlos con textos, interrogarlos de forma textual, pero también responder a través de textos, que son las primeras versiones de ChatGPT. Si esto lo vemos en las herramientas, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI, pues es una herramienta que pues interactúas con ella a través de textos, ¿no? Y estos textos, ¿no? Al interrogar el modelo, me puede devolver otros textos. Sabemos hoy en día, así es, Graciela, esa información que ha sido utilizada para entrenarlos es útil para poder pues aprender, entrenar esos modelos para que puedan responder, ¿vale? Entonces, lo que he dicho ahora es que esos modelos iniciales, además de ser entrenados de texto, tenían solo capacidades de devolver textos. Hoy en día podemos ver que estos modelos pueden interactuar a través de dictados de audio, a través de diálogos en modo de voz, a través de archivos que yo puedo anexar, de imágenes, vídeos, textos, y que también son capaces de devolver más allá de textos. Pueden devolver imágenes, pueden devolver videos, pueden devolver otro tipo de elementos, ¿vale? Entonces, estos modelos en realidad pues han evolucionado. Cada uno de ellos, por ejemplo, el GPT-O, que es uno de los primeros modelos que tenían un modelo de razonamiento más avanzado, si ustedes se fijan, bueno, antes de ir a eso, hay una cosa que es la segunda columna, que es la ventana de contexto, ¿vale? Es muy importante entender que cuando yo interrogo un modelo a través de un texto, a través de un prompt, lo que yo introduzco a ese modelo es, información que también se mide en tokens y que esa información representa el contexto que yo le proporciono para que a partir de ese contexto el modelo pueda razonar y darme una respuesta. Hay veces que yo necesito dar instrucciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A manera de búsqueda, dame por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer un prompt muy sencillo, que básicamente es una pregunta a un conocimiento que a priori el modelo tendría que tener entrenado con todas esas informaciones que se utilizaron para entrenarlo. Por tanto,
ha aprendido de todo ese conocimiento y yo, a partir de un prompt muy sencillo, él es capaz, seguramente, de darme una información relevante. Que aquí, básicamente, yo le digo, dame ejemplos de las diferentes taxonomías de Bloom, ¿no? Entonces, el modelo lo que hace es, a partir de esta información, construir una respuesta textual a esa pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ejemplos por niveles. Me pone el primer nivel, que es recordar, me pone los verbos aplicados a ese nivel taxonómico y, bueno, pues me da algún ejemplo de actividad, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los niveles. Y me da los ejemplos asociados. Incluso se atreve a darme ejemplos en diferentes disciplinas, ¿no? El- 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 la ventana de contexto se refiere a la información que yo le proporciono al modelo, ¿no? Por ejemplo, este prompt, si lo contamos en términos de tokens, significa que tiene 16 tokens, ¿no? Cuando yo doy la información necesaria para contextualizarlo y con ello incrementar la probabilidad de que acierte la respuesta que estoy dando, se llama ventana de contexto. Es decir, la ventana de contexto, que es esta segunda columna, significa que yo puedo introducirle al modelo un contexto medido en palabras, pero también en tokens, ¿no? Es decir, puedo meterle hasta 4096 tokens para que con ese contexto él sea capaz de poder responder a las preguntas que yo hago en este prompt y por tanto poder maximizar las mejores respuestas que yo obtengo del modelo, ¿vale? Entonces, esas ventanas de contexto eh, son medidas en tokens también. En algunos modelos muy básicos, la entrada de los datos pueden ser solo imágenes, pero también hay que decir que en ocasiones, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer, mm, sí, aquí, ¿vale? Imaginar que yo, a partir de otro prompt, yo quiero analizar, por ejemplo, información, voy a poner aquí, como hicimos el otro día, ¿no? Yo puedo introducir archivos importantes, ¿no? Por ejemplo, un PDF de información sobre un reporte, sobre una investigación, sobre, bueno, pues un artículo, una bibliografía. Pues si yo hago estoy buscando un fichero, discúlpeme, a ver. Vamos a suponer que yo quiero, imagínense, el mismo archivo que utilizamos el otro día, que es el informe del futuro del trabajo, que lo voy a desplazar aquí. Cuando yo doy un archivo, este archivo, y a partir de ahí hacerle preguntas, que es este informe que veíamos el otro día, pues este archivo tiene un montón de información, ¿no? No sé cuántos, por ejemplo, en esta página, si yo esto me lo llevo al contabilizador de tokens, pues yo puedo medir cuántos tokens tiene ese texto, ¿no? 689 de una parte de la primera página. Bueno, pues toda esta información, que son 299 páginas, cuando yo las introduzco, ¿no? Y le pido complementariamente, ¿sí? El prompt no solamente es esto, sino también todo el contexto, no solamente es esto, sino también todo lo que está incluido en ese PDF, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los modelos, por una parte es la ventana de contexto, toda la capacidad que tiene el modelo para yo introducir la información adecuada que le permita razonar correctamente y por tanto darme una buena información de regreso. Otro aspecto que tienen los modelos es
con qué datos fue entrenado, o sea, qué tipos de datos se entrenó y qué cantidad de datos utilizó para poder ser entrenado. Evidentemente, modelos más avanzados, por ejemplo, el el GPT-4o, pues evidentemente podemos ver que fue entrenado con bastantes más tokens. El primero era de 4.000, este era de 128.000, como ventana de contexto, y luego, pues los datos con los que fue entrenado el modelo, ¿no? Por ejemplo, el 3.5, que fue antes al 4o, pues se estima que fue entrenado con más de 500.000 millones de tokens, ¿no? Estamos hablando que hay una diferencia sustancial en todo lo que están utilizando los modelos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de OpenAI, me van a permitir conectarme a mi cuenta. Ahora contestaré algunas preguntas que me están haciendo, que bastante interesantes son, y dedicaré un poco de tiempo a ello. Voy a entrar aquí a la cuenta. Espérenme que me manda un correo con una clave. Sí. Por ejemplo, OpenAI pues no es el modelo GPT, tiene muchos modelos. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, se fijan que dice modelos, nosotros aquí podemos ver todos los modelos que tiene. Unos que les llaman modelos de frontera, que es el 5, que son modelos mucho más avanzados, que son razonadores, que hacen muchas tareas y que incluso estos modelos pueden elegir a qué modelo acudir, ¿no? Luego hay modelos, por ejemplo, Dalí, que es un modelo pues, para generar imágenes, ¿no? Luego está el modelo, por ejemplo, Sora, que es un modelo para poder generar audios y videos, ¿no? Luego hay modelos muy especializados, por ejemplo, este GPT-5 Codex, que es un modelo para poder crear código de software, ¿no? En diferentes lenguajes de programación. Entonces, hay modelos como este, ¿no? Que es que para entradas de audios y luego puede convertir pues, en una conversación, ¿no? A través de chats parlantes, ¿no? Entonces, los modelos, pues es verdad que cada día se desarrollan, avanzan, progresan, se entrenan con más información y que tienen propósitos muy distintos. Todos ellos son entrenados con un volumen de información, son creados para determinados propósitos, o sea, cuál es su propósito de ese modelo, y luego hay algunos modelos, como el GPT-5, que es capaz de derivar la petición que nosotros hacemos a el modelo más adecuado. También, como pueden ver, estos modelos cada día pues tienen mayor capacidad de interactuar, ¿no? Decíamos, yo puedo escribir, puedo hablarle, puedo enviarle un archivo de audio, puedo enviarle cualquier diferente información en diferentes formatos. Un archivo Excel, un archivo Word, una presentación, un PDF, fotografías, imágenes, videos, y que eso son informaciones de entrada para también generar salidas, que las salidas ya no son solo imágenes, perdón, textos, sino también pueden ser otro tipo de salidas, ¿no? Todos estos modelos pues, pueden accederlos de formas gratuitas, ¿no? Pues, por ejemplo, Gemini, Calais, todas estas tienen sus propias, bueno, pues capacidades y limitaciones. Aquí lo importante es que ustedes puedan experimentar con las herramientas, comparar las salidas que tienen unos respecto a otras con los mismos prompts que ustedes pueden elaborar, ¿vale? Bien. Como he dicho, estos LLMs
pues tiene muchas formas de interactuar. Una de ellas, que es la que utilizaremos para el ejercicio de este taller, sobre todo porque es la forma más democratizada, que tiene que ver con interacción con el chat, ¿no? Por eso se llama Chat GPT, que es el modelo GPT que se interactúa con él a través de un chat, ¿no? Hay otras formas de interactuar, por ejemplo, a nivel de backend, por ejemplo, de, de OpenAI, pues yo puedo aquí generar, digamos, formas de interactuar con el modelo de una forma mucho más, digamos, técnica, ¿no? Donde yo puedo crear una serie de prompts, puedo generar unas entradas, utilizar los diferentes modelos según las capacidades que quiera, eh, configurar los formatos de salida, configurar también la precisión, la alucinación, la imaginación que puede tener el propio modelo, ¿no? Sin embargo, los modelos que se basan en chat, ¿no? Tienen capacidades para poder facilitar a los usuarios la interacción, ¿no? Por eso estos modelos basados en un frontal de chat son muy útiles para facilitar la interacción, ¿vale? Pero puede ser diferentes formas de poder introducir los datos. Bien, cuando hablamos de prompt engineering, cuando usamos el prompt engineering, pues es una serie de técnicas. Sí, Edgar, lo que estoy haciendo es introducir, porque quizá hay algunos que sin contexto podemos generar algún tipo de, digamos, de imprecisión, ¿vale? Bien, entonces, estos modelos, hemos dicho que prompt engineering, pues es esa capacidad que podemos tener para interrogar los modelos, ¿no? Y que había diferentes guías que nos facilitan su interacción, ¿no? Esas técnicas que podemos emplear nos van a ayudar a hacer prompts más eficientes. Y aquí hay una lista de algunas de estas guías o técnicas que son empleadas. La primera de ellas es, digamos, esa capacidad que tienen los modelos para que casi sin ningún contexto podamos, digamos, recibir respuestas a preguntas muy específicas, ¿no? Cuando yo he dicho, dame ejemplos de los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, ¿no? Pues el modelo es capaz de saber rápidamente con esa información, poder obtener esos datos y proporcionármelos, ¿no? Es decir, que yo puedo dar instrucciones cortas, ¿no? Casi puerta fría, sin mayor contexto, y el modelo, por el entrenamiento que tiene, es capaz de darnos respuestas de forma completa, ¿no? Sin embargo, en ocasiones nosotros necesitamos aplicar otras técnicas para ayudarle a ser mucho más preciso. Una de ellas es a través de ejemplos. En ocasiones es probable que yo quiera, a través de ejemplos, entrenar al modelo para que me pueda dar respuestas a algunas peticiones que yo hago. Por ejemplo, y esa es una técnica que se llama few shots, ¿no? Y esta técnica lo que busca es dar el contexto suficiente al modelo a través de ejemplos para que pueda responderme de acuerdo a esos criterios, ¿vale? El primero de ellos, el ejemplo que está ahí, bueno, representado, como pueden ver, lo primero dice las instrucciones al modelo, ¿no? Basado en la siguiente reseña de clientes, evaluar la opinión positiva, negativa o neutral y proporciona un breve resumen de cada reseña, ¿no? Aquí lo que se hace es, a través de 3 ejemplos, antes de hacer una petición concreta, poderlo entrenar en esa tarea. Entonces, el ejemplo 1 le da una reseña, que es un literal, un texto que hace un cliente a través de un producto, y luego hace una valoración hacia esa reseña, ¿no? En este caso es positiva, se le pide que haga un resumen de esa valoración y por tanto es un primer entrenamiento. Esto evidentemente lo repite
2 ocasiones, da otra segunda reseña, una tercera reseña, y a partir de ahí se pide, a partir de una nueva reseña, cuál es la valoración que hace el modelo, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando nosotros queremos entrenarlo bajo una determinada lógica, ¿no? Puede ser útil para poder darle el contexto suficiente que permita responder a las preguntas de forma conveniente. Otra técnica pues se refiere a que en ocasiones nosotros podemos hacer preguntas complejas al modelo, ¿no? Y que nosotros quizá tendríamos que ayudar al modelo a descomponer en una ruta de pasos que yo quiero que él obligadamente pueda utilizar para hacer un razonamiento, ¿no? Imaginar que yo quiero hacer una tarea compleja como diseñar un, una estrategia didáctica para utilizarlo con mis estudiantes, ¿no? En una asignatura que yo pueda diseñar. Evidentemente, el modelo a una petición tan compleja, que afortunadamente ahora pues existen los modelos, si ustedes se fijan aquí, hay diferentes modelos, algunos que son modelos eh, estándares, ¿no? O que son modelos, si se fijan aquí, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT dice Thinking, significa que va a dedicar tiempo a planificar una estrategia para poder descomponer la tarea en diferentes pasos, o que yo quiero pues que tenga una respuesta inmediata, es decir, prácticamente sin pensar una estrategia para descomponer en pasos la tarea que yo le estoy pidiendo, que pueda ejecutarlo, ¿no? Esto cuando hacemos tareas relativamente complejas, por dar un ejemplo el que daba hace un momento, ¿no? La aplicación o sea, yo lo que quiero es diseñar un itinerario para enseñar a alumnos de bachillerato la aplicación del lenguaje de programación en Python en, en matemáticas de bachillerato, ¿no? Un itinerario de aprendizaje. Aquí, como pueden ver, lo que he dado es un prompt que da un poco de contexto, ¿no? Básicamente el contexto es, la tarea es, quiero diseñar un itinerario de aprendizaje y el contexto se refiere al tipo de programa que quiero hacer, aplicación del lenguaje de programación en Python en matemáticas para estudiantes de bachillerato, ¿no? Entonces, el modelo, voy a copiar esto para, para, para hacerlo, si se fijan, con un modelo 5 que le voy a decir que no piense, es decir, que simplemente trate de responder a la pregunta. Si ustedes pueden ver, aquí el modelo empieza a hacer la tarea, ¿no? Es decir, no me está indicando que hace una labor, digamos, pensante. Por tanto, él, a partir con los datos, él genera un contenido donde él me propone el propósito general del curso, que es el alumno desarrolla competencias para usar Python como herramienta de modelado, análisis y resolución de problemas matemáticos, ¿no? Evidentemente, conoce cuál es el nivel de conocimientos de matemáticas de bachillerato y me propone una serie de itinerarios, ¿no? Descompuesto en módulos, por ejemplo, el módulo 1, introducción al pensamiento computacional, el módulo 2, control y flujo, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué hace ahora cuando yo le digo, no, utiliza el modelo GPT-5, pero con, es más, vamos a crear otro para que veamos la comparativa, ¿no? Quiero que lo hagas con el modelo que piensa, es más, quiero que lo hagas un pensamiento
amplio, o sea, más complejo, ¿no? Y le doy una tarea. Este modelo lo que hace, aunque la interacción es por el chat, lo que hace es, lo primero es plantear una estrategia de pasos que si le damos clic aquí, lo podemos ver en la columna del lado derecho, ¿no? Entonces aquí está la actividad en términos de segundos, cuánto tiempo dedica a pensar, que lo que hace es descomponer el problema en una serie de tareas, ¿no? Y es bueno que yo lo sepa porque estoy entendiendo cómo está razonando, porque a lo mejor yo quiero obligar a una serie de pasos distintos a los que él ha planteado, ¿no? Entonces, lo primero, diseñando el currículum de Python, dice, necesito crear un itinerario educativo para enseñar a alumnos de bachillerato de 16 a 18 años. El plan debe ser práctico, con competencias, objetivos, módulos, actividades, evaluaciones, recursos. Consideraré la integración de temas matemáticos como álgebra, funciones y estadística, usando librerías como NumPy y Matplotlib, ¿no? Después, dice el modelo, su razonamiento es diseñando el itinerario. Y aquí me va contando los pasos que está siguiendo. Por si yo no estoy de acuerdo en esos pasos, puedo actualizar el prompt para indicarle que quizá antes haga otro paso, ¿sí? Entonces, hoy los modelos que ya tienen esa capacidad de razonamiento, ¿no? Que aquí le dice pensar, incluso quitaron el concepto de razonamiento porque a la gente le daba un poco bueno, pues de repelús, decir que ya está razonando, pero por lo menos ahora se establece una capacidad para poder pensar una estrategia, ¿no? A diferencia del modelo anterior, que no sabemos cuál es su racional, ¿no? Si vemos el anterior, no sabemos su racional, simplemente se puso a escribir una serie de programas, ¿no? De módulos. Cuando nosotros llevamos a cabo una aproximación a un modelo, quizá es muy bueno entender cuál es el razonamiento que aplicó y, en ocasiones, provocar un razonamiento, dar todos esos pasos que yo considero que son necesarios para orientar al modelo y, por tanto, tener una solución más adecuada. Afortunadamente, la evolución de estos modelos han facilitado que esta técnica casi esté incluida en los modelos más avanzados, ¿no? Que en el caso de OpenAI le llama pensar, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a Gemini, podemos utilizar modelos, como pueden ver aquí, por ejemplo, de razonamiento y matemático, ¿no? Voy a poner aquí el mismo prompt y voy a utilizar este modelo, ¿no? Que es el modelo de razonamiento. Pues también este modelo aquí me va diciendo, bueno, pues que está haciendo una serie de tareas. Si despliego, me está dando los diferentes pasos de su aproximación, ¿no? Explorando la aplicación, reformando la aplicación, expandiendo los módulos, refinamiento, es decir, él me está dando los pasos que ha seguido para poder razonar o pensar en una estrategia para poder responder esta pregunta, ¿no? Entonces, esto a veces nosotros damos seguimiento a cuáles son los aspectos que ha pensado y quizá hay alguna parte que yo quiera intervenir para cambiar la estrategia de razonamiento. Por tanto, esa técnica, que es conocida como cadena de pensamientos, lo que busca es entender cuál es esa capacidad de razonamiento que tiene el modelo y construir esos pasos que yo creo que debería dar el modelo para hacer una tarea correctamente. ¿Vale? Bien. La siguiente, autoconciencia, ¿no? Pues también es un modelo parecido que nos permite también no solo pedir una tarea, sino que el modelo me pueda plantear diferentes soluciones a la petición que yo hago. Por ejemplo, regresando al caso anterior, ¿no? Aquí yo le he pedido a través de un razonamiento, pues que necesito diseñar un itinerario, ¿no?
Entonces, yo también puedo decirle, oye, necesito un itinerario, plantéame 3 diferentes itinerarios contrástalos. Es decir, no solo quiero que me haga una tarea, sino además le pido que busque diferentes alternativas de hacerlo y que él sea capaz de contrastar cuál es la mejor para lograr un objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es una técnica que permite pedirle a un modelo que sea capaz de contarme 3 maneras de poder llevar a cabo esos itinerarios, por ejemplo, aquí, ¿no? Diseñando itinerarios, recomendación según objetivos, ¿no? O sea, aquí me pone 3 formas de hacerlo. Estándar equilibrado, de 12 sesiones, de 24 horas, similar al anterior, pero refinado. Proporcionaré sesiones de 1 a 12. Luego aquí, otra variante, basada en proyectos y métodos numéricos. Otro es basada en datos y estadística con Python, ¿no? Entonces, él me crea esos itinerarios y luego es capaz de contrastarlos. Por ejemplo, sobre criterio de cobertura, álgebra, no sé qué y tal, alta y balanceada, media y no sé qué, media y alta, profundidad de técnicas, media, alta en métodos numéricos, alta en análisis de datos. Es decir, nosotros a través de una técnica de PROM no solo somos capaces de poder establecer cuál es el camino del razonamiento que queremos, sino que además puedo pedirle que me genere diversas alternativas y que las pueda contrastar, ¿no? De esta forma, él puede tener una autoconciencia de llevar a cabo tareas equivalentes para poderlas validar para mí, ¿no? Y esto también nos lleva a veces la pregunta que nos hacen, oye, ¿y es posible que yo le pida al modelo que sea capaz de crear un prompt para poder optimizar la pregunta que yo quiero? Es decir, casi de forma recursiva también, ¿no? Otra técnica es expansión de contexto. Me imagino que todos ustedes que han tenido alguna experiencia de interactuar con un modelo, a veces necesitamos interactuar para poder refinar los datos que yo le proporciono al modelo y por tanto darme una respuesta correcta, ¿no? A veces lo hacemos de forma natural. Yo leo la respuesta, me doy cuenta que no entendió el contexto que le di, lo profundizo para que me vuelva a responder con mayor profundidad, ¿vale? Y es una forma de refinamiento, ¿no? En la técnica de prompt reframing para poder interactuar iterativamente y por tanto proporcionar nuevos detalles para poder lograr una mejor respuesta. Pero también lo puedo hacer de forma estructural. ¿Esto qué significa? Que a través de una batería de preguntas, en este caso son las famosas 5W1H, es de preguntar qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo, ¿no? Son, digamos, las 5W y la 1H para poder establecer una batería de preguntas que me permita tener una respuesta profunda. Es decir, en lugar de poder preguntar cuáles son los efectos del cambio climático en las regiones polares, pues puedo complementar con esta batería de preguntas para tener una respuesta bastante profunda, ¿vale? Insisto, los modelos actuales ya de por sí se prestan a dar más información que la que yo estoy pidiendo. Incluso me sugieren, por ejemplo, aquí lo podemos ver, me sugieren siguientes pasos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo le he pedido 3 itinerarios, que me los compare y luego me dice adicionalmente cuál elegir para maximizar el logro del aprendizaje. Pues aquí me da una especie de conclusiones y luego me puede
proporciona una rúbrica de evaluación de los modelos y además me sugiere tareas posteriores, ¿no? Pues, por cuántas sesiones para poder ajustarlo, qué bloques, es decir, otras preguntas que yo no le he hecho y que él me sugiere poder hacer al prompt, ¿no? Para poderlo complementar. Bien, hay modelos avanzados que ya lo hacen, pero siempre es bueno conocer estas técnicas para poderlo ampliar. Otra cosa, esto es bastante positivo y que a veces cada inicio de una interacción con un modelo puede iniciar con un rol asignado, ¿no? Es decir, imaginar que yo antes de hacer este prompt, antes de decirle, oye, necesito que tú me des unos itinerarios, le puedo decir, asignar un rol. Y ese rol, pues es una forma de darle un contexto adicional, ¿no? Qué diferente es decir, eres un en y en particular, ¿no? Es decir, con esta primera leyenda, yo lo que estoy haciendo es asignarle un rol. Y un rol que le permite al modelo tener un contexto del tipo de respuestas y el tono que quiero que me haga que me responda el modelo, que juegue ese rol, ¿no? En este caso, un experto de diseño instruccional y en particular en la enseñanza STEAM, ¿no? Enseñanza de las matemáticas, la ingeniería, la tecnología, ¿no? Bien, esa es una técnica pues, que es muy habitual y que es recomendable. Después, si queremos ver a nivel estructural, un prompt es recomendable que tenga una estructura. Primero, en ese prompt tiene que haber una instrucción muy clara, ¿no? Por ejemplo, aquí la instrucción es diseñar un itinerario para la enseñanza o para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la tarea, la instrucción es la acción que yo quiero del modelo. Tiene que ser lo más utilizando verbos que sean claros, concretos, concisos, lo veíamos la sesión anterior, ¿no? Después, el contexto. El contexto es aquella información que pueda ser significativa para poder responder a las preguntas adecuadamente, ¿no? Que en este caso el contexto es un curso de aplicación del lenguaje de programación en Python y matemáticas para estudiantes de bachillerato, ¿no? Ese es el contexto bajo el cual va a ser esa tarea. No me vale cualquier itinerario, me vale un itinerario para enseñar programación en Python y matemáticas. Y además es contexto decir que es para un estudiante de bachillerato. Generalmente en casi todos los países un estudiante de bachillerato, previo a la enseñanza universitaria, tiene que cumplir con ciertas habilidades en diferentes ámbitos de conocimiento. Y bajo ese contexto es capaz de sugerirme qué aplicaciones de las matemáticas se van a utilizar utilizando Python, ¿no? Porque hay un valor sobreentendido a través de ese contexto que en ese nivel de estudios hay una serie de competencias en las matemáticas que hay que desarrollar, ¿vale? También en ocasiones es importante tener eh, datos de entrada, ¿no? A veces no hay datos de entrada más allá del contexto, pero si yo quiero, por ejemplo, procesar cierta información a través de un archivo de entrada o a través de un informe, pues yo tengo que proporcionar esos archivos, ¿no? Un PDF, un Excel, un CSV. Es decir, hay veces que el modelo, ese prompt, está acompañando de información, ¿no? Y luego, el último elemento básico de una estructura puede ser el formato de salida, ¿no? Es importante que yo, por ejemplo, en este caso, yo le pido una tarea que es generar una imagen de arte digital. El contexto es, pues, que represente tranquilidad, naturaleza, le doy ideas del contexto de cómo quiero esa pintura. Como datos de entrada, no hay ningún archivo que yo le quiera proporcionar,
ninguno específico, pero luego como formato de salida, en este caso yo quiero una imagen cuadrada con una resolución específica. Yo puedo dar indicaciones de los formatos de salida que yo requiero para que él me dé respuesta. Y esos formatos de salida, pues a veces pueden ser un formato de una tabla Excel, puede ser una imagen con ciertas dimensiones, puede ser un texto bajo un estilo, en fin, hay una serie de salidas que yo puedo controlar como quiero que me lo haga, ¿no? El otro día ponemos el ejemplo, yo quiero que me des una lista de entradas bibliográficas en un formato de salida de BibTeX, ¿no? Que es un formato pseudo JSON con datos de una entrada bibliográfica. Bien, entonces estas estructuras son suficientemente útiles para poder orientarnos a dar instrucciones, contexto, entradas y salidas y cuando sea requerido, como hemos visto en la técnica de Few Shots, los ejemplos que sean adecuados para llevar una labor de esta naturaleza, ¿vale? Bien, en resumen, si pudiésemos concretar en una serie de principios clave que forman parte de una técnica adecuada para poder escribir un prompt, lo primero es importante tener instrucciones claras y sin ambigüedades. Segundo, proporcionar el contexto relevante. Recordar que hay una serie de tokens de entrada que yo puedo limitarme a ellas o no. Afortunadamente los modelos actuales tienen una ventana de contexto muy amplia, pero es relevante dar todos los datos de contexto que sean relevantes a la tarea que yo quiero solicitar. También es importante precisar el formato de salida. Hay múltiples formatos que yo puedo emplear y luego, evidentemente, pues poder iterar para poder mejorar la interacción. Bien, hasta aquí esta parte, ¿no? Ahora, para aproximarnos todavía un poco más a ver, aquí, perdón. Para aproximarnos un poco más a la utilización del prompt engineering en un ámbito educativo, ¿no? Pues me gustaría, digamos, introducir algunos elementos que la sesión anterior habíamos dibujado a través de este mapa, ¿no? Lo que intentaremos a partir de ahora, además de estos ejemplos que pueden ser ilustrativos, ir desarrollando prompts educativos, ¿no? O sea, en lugar de ser un prompt engineering, serían un educational prompt engineering, es decir, técnicas de prompting aplicados a nuestra actividad de diseño de entornos de aprendizaje, ¿vale? Bien, voy a permitir leer unos minutos alguna pregunta. Si tienen algunas preguntas por ahí, con mucho gusto pueden levantar su mano y les doy acceso al micrófono si quieren hacerlas de forma, digamos, por micrófono, ¿no? Mientras tanto, si alguno se anima, voy a, o sea, levanten su mano, les doy el micro y si quieren abrirlo, háganlo y si no, lo pueden escribir, ¿vale? Dice Andrea, buenas tardes, profesor. Esa es mi primera clase. Le quería preguntar si es necesario la asistencia a la clase para aprobar el curso. A ver, Andrés, nosotros tenemos una serie de vídeos por si no pueden entrar a todas las sesiones, ¿no? Si es importante que las vean para poder llevar a cabo la actividad de evaluación del curso, que es una actividad que se entrega en la semana, en la semana 8 y que implica poder utilizar, por ejemplo, en otros casos, un ejercicio como el que vamos a hacer ahora con esta actividad, ¿no? Con este mapa. Entonces, mi recomendación es que si tú no puedes asistir de forma síncrona, puedes acceder a los vídeos para que puedas ver las sesiones de manera asíncrona y, por tanto, puedas llevar a cabo tus actividades.
Bien. Me dice Marcela, he probado que las versiones gratuitas no se puede subir documentos, por ejemplo, pide suscribirse y pide pago. Bien, algunas sí. Por ejemplo, yo en Gemini, ¿sí? En Gemini voy a abrirla. Yo no tengo una versión de pago, ¿vale? Yo no tengo una versión de pago. Eh, y tenemos la fortuna de poder, con alguna limitación, subir archivos, ¿no? Yo puedo aquí subir archivos para pedir tareas muy concretas, sin necesidad de pagar. Entonces, mi recomendación es probar con algún otro modelo. Cloud también es una herramienta que te permite adherir archivos en versiones gratuitas. Copilot, que hay versiones gratuitas también. Copilot de Microsoft también puedo de forma gratuita pues adherir archivos, ¿no? Pegar textos, incluso generar imágenes o videos de forma gratuita, ¿no? Esto está cambiando porque anteriormente pues, las versiones gratuitas están muy acotadas. En el caso, por ejemplo, de OpenAI, incluso sin loguearse, yo puedo acceder a los modelos de forma gratuita, ¿no? Incluso modelos, el modelo más avanzado, que es el modelo 5, ¿no? Con sus limitaciones, este que tenemos aquí. Entonces, eso a través del tiempo ha estado cambiando. Mi recomendación es que prueben con otras versiones y poder hacer las tareas que ustedes consideren, incluso validando y contrastando. ¿Cuál es la ruta para ver todas las aplicaciones de IA de ChatGPT? Bueno, como les decía, en la versión frontal de ChatGPT, pues aquí solo se puede acceder, bueno, pues, a ver, déjenme ir aquí. No puedes ver todos los modelos porque la gracia de ChatGPT es que yo con un chat es como si hablara con un modelo, pero en realidad este modelo, que es el 5, que está disponible gratuito, decide con qué modelos interactuar. Es decir, por detrás, él decide cuál es el modelo que se puede utilizar mejor, ¿no? Y yo aquí puedo, bueno, pues ponerlo de forma automática para que él decida si piensa o no piensa, si busca o no busca. Hay formas gratuitas de poder utilizar herramientas de búsqueda o, bueno, subir archivos, etc. ¿Vale? Cuando yo lo utilizo en forma licenciada, pero sobre todo como un desarrollador, ¿no? Que es el OpenAI Platform, ¿no? Pues aquí sí tengo formas, pues por ejemplo en este caso, ¿no? Yo puedo meter aquí un prompt como desarrollador para poderlo iterar, mejorar, comprobar, incluso comparar modelos, ¿no? Con el modelo X cómo funciona y con el modelo Y cómo funciona la misma operación, ¿vale? Por hacer una demo más o menos rápida, déjenme abrir un archivo para ilustrar esto, ¿vale? Solo porque sepan que existe. Yo lo que voy a hacer es utilizar un prompt para hacer una tarea muy particular, ¿no? Un prompt, a ver, que lo quiero probar en dos versiones de modelo. Por ejemplo, en este caso lo voy a probar en el modelo 5, pero en la misma tarea yo lo quiero ejecutar con una versión antigua. Por ejemplo, la 3 mini, ¿no? Yo les he dicho que los modelos, voy a abrirlo esto en otra pestaña, los modelos tienen costes distintos, ¿no? Si yo veo aquí el pricing, pues yo puedo saber, si quiero por pago, cuánto me cuesta utilizar este modelo por entradas y salidas y cuánto me cuesta utilizar un modelo más viejito, ¿no? Entonces aquí, dependiendo de la tarea que yo quiera, utilizo un modelo u otro, no me cuestan lo mismo, ¿no?
y hay diferentes tarifas. Esto, insisto, para los que utilizan de forma profesional y sistemática a través de otras formas de interactuar. Entonces, estos modelos cada uno tiene su precio de utilización, por entradas, por salidas, en fin, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que herramientas como esta, antes de escalar el uso, me permita poder comparar, ¿no? El performance. Yo aquí utilizo este que es más barato frente a este que es más. Miren, aquí lo cambio los dos porque yo puedo sincronizar, pero aquí ya lo cambié. Yo aquí puedo cambiar al modelo, el último que veíamos, el 5, ¿no? O el 5 nano para comprobar el mini y el nano y ver cuánto me cuesta, qué tan preciso es utilizar el prompt con modelos diferentes, ¿no? Sobre todo la exactitud que tiene el modelo y el resultado que me da utilizar un modelo con otro para compararlo, su fiabilidad, ¿no? Porque recordad que hacer prompt engineering o fine tuning, que es afinar las preguntas que yo le hago al modelo para poder optimizar la salida que quiero de, ¿no? Por ejemplo, otras cosas que puedo configurar, pues, por ejemplo, aquí eh, los formatos de salida, ¿no? Puedo, esto no, o sea que puedo configurar modelos, puedo configurar salidas, puedo configurar pues otro tipo de verificaciones, ¿no? Y de tal suerte que yo puedo maximizar el uso de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, por eso es importante poder contrastar los modelos. En esta hay una opción donde estaban todos los modelos, los que he puesto hace un rato, los que están disponibles, y esto en el tiempo, pues cada día van actualizándose. Me dice cuáles son los modelos de frontera y luego modelos especializados, como decía, para generar vídeos, para generar imágenes, para generar transcripciones, para generar eh, traducciones de audios a videos, por ejemplo estos, ¿no? De speech to text, eh, y todos esos modelos que se han creado y se van acumulando a través del tiempo, ¿no? ¿Qué ventaja hay de utilizar un chat? Pues que encapsulamos la complejidad de preguntarle un modelo a otro a través de una herramienta como esta, ya sea de forma gratuita o los que tienen de pago, pues con alguna capacidad adicional, ¿vale? Esto pasa lo mismo en otros modelos, ¿no? Pero siempre está disponible la versión chat para esto. Bien, siguiendo con alguna pregunta más antes de continuar. Exactamente, ¿verdad? Objetivo del redactor publicar. Después dice aquí Cecilia, el ejemplo de prompt. Objetivo, eres un redactor publicitario, experto en anuncios digitales persuasivos. Contexto, la marca vende ropa ecológica, hecha con materiales reciclables, dirigida a jóvenes. Formato, texto de anuncio. Sí, eso sería un prompt estructurado, Cecilia, que seguramente va a maximizar la respuesta de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Por eso es importante, eh, por eso es importante estructurarlo para maximizar el resultado de las respuestas, ¿no? Dice, ¿por qué en lugar de expresar tu necesidad le das una orden concreta y directa? En lugar de necesito diseñar, decir diseñar un itinerario, ¿vale? Bueno, en realidad el verbo de necesitar y diseñar puede ser confuso, pero en realidad la instrucción es diseña, ¿no? Puedes omitir el necesito, ¿no? Es diseñar o modelar o programar o definir, ¿no? Pues es importante que utilizamos esos verbos, ¿no? A veces uno tiene, yo lo hablo en primera persona, ¿no? Puede tener algún vicio de utilizar un verbo poco claro a la hora de pedir una instrucción.
Dice Pablo, el archivo adjunto de 100 páginas, ¿a cuántos tokens corresponde? La verdad es que pues hay estimaciones, más o menos a cuánto equivale 40 páginas o un cierto número de tokens. Eso va a depender de la densidad de palabras que hay en una página, ¿no? Pero, por ejemplo, para el 4O se entendía que esa ventana de contexto, déjenme sacar esto lo estamos viendo aquí, ¿no? Para dar una cifra más o menos aproximada. Por ejemplo, aquí el 4O, en la ventana de contexto, que son esos 128.000 tokens, unas 96.000 palabras, más o menos era equivalente a unos 40 folios, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues es una buena cantidad de datos para poderle preguntar cosas a partir de ese contexto, ¿no? Bien, entonces, como han comentado hay algunos, siempre hay versiones eh, interesantes para poder acceder de forma gratuita o con versiones pros de estudiantes o de académicos, ¿no? Bien, Joana pregunta, profesor, el caso de que no somos docentes y estamos interesados en trabajar con Prompts Engineer para desarrollar productos digitales para apoyar el journey del estudiante, pero no académicamente, ¿cuál será entregable del curso para efectos de evaluación y certificación? Pues muy buena pregunta, Joana. Es verdad que en el curso hay académicos, la mayoría, pero también hay personal que hace otras labores, pues en este caso de ver el journey del estudiante. Yo quizá lo que podría recomendar es que a lo mejor tú pudieses poner un escenario donde quieres diseñar una experiencia del estudiante y que a lo mejor a través de IA generativa te pueda ayudar a diseñar una metodología para poder valorar el journey, algún set de datos, algunos diseños y ejecutar ese journey para poder mejorar la experiencia del estudiante. Me imagino que a través de contenidos o a través de procesos administrativos o de plataformas educativas, ¿no? Yo podría recomendar. En cualquier caso, si te parece, a lo mejor poder generar una discusión en el foro y poder ayudarte a profundizar más sobre eso. Me dice Bessie que qué opino sobre Perplexity. Bueno, es interesante. Yo creo que es una herramienta muy interesante que utiliza, digamos, mucho contenido utilizando algunos LLMs. Creo que es una herramienta suficientemente poderosa para poder buscar, sintetizar, crear contenido, ¿no? Yo tengo, bueno, pues una buena impresión de ella, ¿no? ¿Qué problema hay? Que a veces los estudiantes pueden emplearlas para llevar a cabo de forma ágil y rápida actividades formativas y quizá nosotros como profesores tenemos que ver la manera de poder cambiar las actividades que pedimos a los estudiantes para el aprendizaje, ¿no? Bien, aquí Cecilia me levanta la mano y le voy a ceder el micrófono. Creo que ya tienes posibilidad de hablar, Cecilia, si quieres preguntar de viva voz tu cuestión. Buenas, buenas Hola, Cecilia, ¿qué tal? Encantado. tardes, profesor Jorge. Una consulta. Se ha estado hablando sobre los tokens. Todavía no lo tengo muy claro. En todo caso, desearía saber si los tokens influyen en los contenidos que se van a producir con IA de los cursos, ¿no? Que nos están pidiendo. O sea, porque se habla de que son palabras y a veces no son necesariamente palabras. Entonces, ¿cómo van a intervenir estos tokens cuando tengamos que diseñar nuestro curso, ¿no? Que es el producto final? Gracias. Sí, muy bien, Cecilia, gracias por la pregunta. A ver, yo lo que intento transmitir es que si nosotros vemos un modelo, un LLM como
GPT, esos modelos, lo primero, son entrenados con gran cantidad de información, ¿no? Que son terabytes o petabytes de información, ¿no? Datos. Esos datos, la forma de medir, la unidad de medida, no es una palabra, un carácter, una frase, un párrafo o una página, sino la unidad de medida son los tokens, que se utilizan técnicas para poder sintetizar la información sin que cambie la semántica del contenido y que pueda ser fácil de utilizar por un modelo para poder entrenar. Y eso hace que los modelos que utilizamos, 3.5 o 4, el que sea, de los LLMs, de entrada ellos ya tienen mucho conocimiento con el que fue entrenado a través de los tokens. Entonces, un modelo que fue entrenado con más tokens o con menos tokens, eh, evidentemente el que tiene más información acumulada, pues tendrá mayor capacidad porque tiene más contenido para poder buscar, generar materiales y razonar, ¿no? Entonces, es fundamental para un modelo tener gran capacidad de entrenamiento con datos, ¿no? Que la unidad de medida es tokens, ¿no? Por otra parte, esa caja negra que ya está preentrenada, ¿no? Eh, para poder dialogar con ella, hay veces que yo, con poca información, obtengo datos suficientes que me responden a mis preguntas o a mis necesidades o a mis tareas. Pero hay veces, y eso se utilizan técnicas cada día más para introducirle yo datos que le permita razonar, utilizar su razonamiento y su conocimiento para darme una respuesta. Es decir, no solo es importante el entrenamiento que ya recibió, sino los datos de contexto que yo le proporciono para que él razone, ¿no? Imaginar que yo quiero que me haga una valoración de una tesis. Imaginar que yo, vamos a suponer que yo tengo que valorar una tesis de una maestría y tengo el libro, el PDF, con 200 páginas y quiero hacer un análisis de esa tesis, ¿no? Entonces, lo habitual es que una persona lea la tesis y a partir de ahí haga recomendaciones metodológicas, haga una revisión bibliográfica para ver si es completa, haga recomendaciones sobre las propuestas de la tesis, haga una valoración de ese producto que es una tesis. Si yo a un modelo, que aunque esté preentrenado, que seguramente no es preentrenado con una tesis, le quiero preguntar cosas sobre una tesis, pues no me va a poder responder correctamente porque ese contexto no lo tiene. Si yo introduzco, como hemos subido ahora un fichero, ¿no? Meto esa información, esas 200 páginas, eso le va a dar un contexto para que él, a partir de esa información y exclusivamente esa información, la utilice para poder responder a mis preguntas, ¿no? Entonces, eso que yo le introduzco para preguntarle cosas, se conoce como la ventana de contexto, ¿no? Hay modelos que tienen una ventana más grande, otras que tienen ventanas más pequeñas. Hay veces que las versiones gratuitas tienen versiones más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, miren, si nosotros le preguntamos, llegado a este punto, ¿no? Nosotros le preguntamos a ChatGPT, a esta versión, para que nos informe, ¿no? Que Chat GPT 5 gratuita, válgame Dios, gratuita, y las diferentes versiones de pago. Quiero que me digan qué diferencia hay entre el ChatGPT gratuito y las otras que hay de pago, ¿no? Entonces aquí me dice, por ejemplo, no le di formato en salir, le voy a decir,
Quiero que me haga una tabla, ¿no? Para que lo veamos más rápido y sencillo. Mira, por ejemplo, la versión gratuita, el GPT-5, que es el modelo más avanzado que tiene, pues sí tiene acceso al modelo principal, ¿no? Y el otro tiene acceso al modelo principal más prioridad y versiones mejoradas. Límite de mensajes, interacciones, muy restrictivo, por ejemplo, más o menos 10 mensajes cada 5 horas en la versión gratuita. Es decir, que yo le puedo mandar en la versión gratuita 5 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5 gratuitos, ¿no? Y luego, después de 5 horas, otros 5, ¿vale? En el caso de versión de pago, pues es generoso, virtualmente ilimitado. Yo puedo preguntar y me va a responder. Entonces, hay esas diferencias. Por ejemplo, la ventana de contexto. Quiero saber si en las dos versiones, gratuita y de pago, del modelo GPT-5, qué ventana de contexto tiene. Por ejemplo, en gratuita, me dice, yo puedo meter aproximadamente 16.000 tokens para usuarios gratuitos. O sea que si meto una tesis, a lo mejor no cabe. Pero si yo tengo una versión de pago, me permite el doble. Y para el Plus, que es una versión que cuesta $200 mensuales, puedo meter hasta 128.000 tokens, que es la capacidad máxima, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues las versiones gratuitas también tienen su capacidad, aunque con sus limitantes, ¿vale? Entonces, las ventanas de contexto también se miden en tokens, que son unidades de datos que yo le puedo introducir, simplemente. Muy bien. La presentación será enviada, pues se ve todo con mucha información, aunque la pantalla se... Sí, Luis, la documentación del curso ya está disponible. Ustedes pueden ir a ver, me meto aquí, a la sección del curso donde está documentación. Me hizo logout, voy a volver a entrar. Si ustedes le dan aquí documentación, en documentación, material de la clase, y en material de la clase ya tienen todas las sesiones que yo voy a impartir, ¿no? Esta que estoy dando es la 3, ¿vale? Y la última sesión, que es la 4, está también disponible, ¿vale? Bien, eso es lo que podría responderte a tu pregunta. Dice, el protocolo de contexto es similar a un API o cuáles son sus principales características. Bueno, una cosa es el contexto, ¿no?, de un modelo. Y el API, su acrónimo significa, pues, en la I es de interoperability entre aplicaciones. Es una forma de integrar, conectar aplicaciones, que es un término muy distinto y muy técnico para quien desarrolla aplicaciones, que es una forma de interrogar o interactuar con otros sistemas, ¿no? Es decir, GPT, que aunque podemos accederlo a través de un chat, también hay forma de que una computadora, un software le pregunte a ese software. Esa comunicación entre diferentes software, ¿no?, se conoce como APIs, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, déjenme abrir un... Por ejemplo, este es un entorno de programación como el que les enseñé el otro día, y aquí yo tengo diferentes programas, ¿no? Esto es un lenguaje de programación en Python, que lo que hace es comunicarse con OpenAI, ¿no?
Por ejemplo, yo no, a través de esa herramienta, no se utiliza con el chat como como el que tenemos aquí, ¿no? Con este chat, no nos conectamos con este chat, sino que lo hacemos a través de el API, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en una herramienta como esta? Pues yo tengo aquí la especificación del API y si todas las funciones que yo le puedo pedir a ese modelo. Es más, hay una herramienta que yo puedo crear los tokens, ¿no? Yo aquí le puedo decir, mira, yo quiero crear un token, que aquí es un API key, ¿no? Y quiero ver, o sea, quiero crear este token para que yo pueda configurar en el lenguaje de programación, si se fijan por aquí, eh, aquí, ¿no? Entonces yo aquí, en este lenguaje de programación, yo interactúo con OpenAI, ¿no? Y para eso, aquí está, yo estoy configurando a través de este API key, que es una cadena, ¿no? Una llave con el que yo me logueo, me sesiono y puedo hacer prompts, interrogarlo, no a través de un chat, sino a través de esta interoperabilidad que representa. Entonces yo aquí le estoy diciendo que quiero ejecutar un prompt con una serie de configuraciones, ¿no? Con un texto, con una serie de tokens máximos. La temperatura es la imaginación que puede tener un modelo. Entre menos temperatura es menos creativo, menos alucinación. Si yo le pongo serres con los datos que tiene, responde, ¿no? Y luego, de esa manera, yo puedo interactuar. Incluso, yo puedo saber, por ejemplo, a ver, aquí en el dashboard, yo puedo saber, a ver, aquí, storage, no, en el API, es que me acaban de cambiar esa función, pero yo puedo, por ejemplo, consultar lo que se gasta, ¿no? Déjenme ver en dónde, porque me lo han cambiado recientemente. Aquí. Yo puedo ver, por ejemplo, la administración de las cuentas, puedo saber el uso, ¿no? Yo puedo saber aquí por las API keys cuánto dinero me estoy gastando en ellas, ¿no? Por las peticiones que yo hago a nivel de computación, ¿no? Y puedo verlo en el tiempo. Yo puedo aquí utilizar un periodo, por ejemplo, de mayo, de abril hasta X fecha, y me puede decir lo que yo me he gastado en términos de dinero, ¿no? Cuántas solicitudes y en términos de dinero, cuánto ha representado, ¿no? Entonces, un API es una forma de poder interactuar con un modelo a través de un lenguaje de programación, no a través de un chat, ¿vale? Bien, vamos a continuar un poco más sobre esto y quisiera volcarme para que la próxima sesión podamos ir de lleno a, digamos, a la parte educativa de IA generativa, ¿no? Decíamos que este es un mapa que es muy importante porque nos va a permitir como profesores guiarnos en el diseño de un entorno de aprendizaje. ¿Qué significa ese entorno de aprendizaje? Pues es esa labor que nosotros como académicos hacemos para, poder diseñar de forma explícita e intencional las diferentes actividades que un estudiante puede realizar para poder lograr unos aprendizajes, ¿no? De forma eficaz. Y ese entorno implica poder elegir una didáctica, poder diseñar actividades, poder identificar los instrumentos de evaluación, los recursos educativos y otros elementos que hemos descrito a través de este gráfico. Ahora, Luis, si quieres, doy un recorrido para ver en dónde están esas presentaciones. Cuando hablamos de didáctica, técnicas didácticas, pues son métodos, son modelos, son patrones instruccionales que se han creado a lo largo del tiempo, algunas bajo métodos
constructivistas, sobre todo aquellos mucho más contemporáneos, y que representan formas bajo las cuales nosotros diseñamos un itinerario formativo para nuestros estudiantes, que a nivel universitario eso es muy habitual, ¿no? Utilizar técnicas basadas en en aprendizaje colaborativo, en técnicas de casos, en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje social y otras técnicas didácticas que incluso, pues por ejemplo, en el caso de aprendizaje colaborativo, pues hay muchas derivadas, ¿no? Entonces, la primera reflexión que yo quisiera hacer es cómo gracias a la IA generativa, nosotros como académicos, con independencia de no tener una formación en pedagogía, podemos tener acceso democratizado de estas técnicas y podernos sugerir, la IA generativa, qué técnicas pueden ser más adecuadas para lograr determinados aprendizajes. Dicho sea de otra forma, si yo tengo un objetivo formativo, unas competencias a desarrollar y unos objetivos de aprendizaje, eso seguramente ayuda a determinar cuáles son las didácticas más adecuadas, ¿no? Y por tanto, pues hay una batería importante. Es verdad que hay disciplinas eh, que quizá son más útiles algunas didácticas que otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El aprendizaje basado en casos, quizás es una técnica muy empleada en humanidades o en ciencias sociales, administración, finanzas, economía, que quizá en el mundo de las ciencias básicas, en la computación o en la ingeniería, ¿no? Tampoco esto es una ley escrita en sangre, pero sí es verdad que las diferentes disciplinas utilizamos más de unas técnicas que de otras. Yo personalmente, que soy un profesor de muchos años del mundo de la computación, de la ingeniería, estoy muy familiarizado en didácticas basadas en proyectos, basados en problemas, aprendizaje servicio, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en investigación, que son muy empleadas. También, cuando nosotros diseñamos un entorno de aprendizaje, es relevante no solo es entender qué es lo que quiero formar, sino también qué proceso de enseñanza-aprendizaje inspirado por una didáctica, pero también los recursos para poder aprender y también para valorar el aprendizaje. Es verdad que a veces, mm, como profesores, no dedicamos el mismo tiempo para poder diseñar evaluaciones que recursos del aprendizaje, ¿no? Pero la evaluación es tan importante como todos los instrumentos que desarrollamos para que el alumno aprenda, porque la evaluación, especialmente aquella evaluación que es formativa o que forma parte de la evaluación continua, permite garantizar que los aprendizajes se están produciendo y que los resultados de aprendizaje encuentran un eco en una serie de comportamientos o entregables que el estudiante desarrolla para poder evidenciar sus aprendizajes, ¿no? Ustedes saben, quienes han pasado por procesos de acreditación, tanto locales como internacionales, siempre buscan poder visibilizar el aprendizaje de los alumnos a través de instrumentos que puedan valorar que esos aprendizajes se están produciendo. Entonces, eh, es verdad que a veces tenemos intereses de valorar conocimientos, competencias, mm, pues esos 4 pilares de la educación que a veces apuntan a actitudes, habilidades, también algunos aspectos de la preparación de las sesiones, la participación grupal en la colaboración y también algún otro tipo de habilidades interpersonales que contribuyen a la formación de los estudiantes. Es verdad que también estamos generalmente familiarizados con algún tipo de técnicas evaluativas, ¿no? Como pueden ser los exámenes escritos, exámenes prácticos, eh, a través de evidencias de mapas conceptuales para medir la capacidad de síntesis, también la coevaluación, sobre todo cuando desarrollamos proyectos
de colaboración en donde lo importante es el resultado de aprendizaje a través de una serie de artefactos que producen los estudiantes y la coevaluación entre estudiantes, entre diferentes actores que participan en el proceso de los estudiantes, ¿no? La autoevaluación definitivamente es esa evaluación que permite poner en práctica la metacognición para poder visualizar en qué forma el estudiante es capaz de poder evaluar su propio aprendizaje. Evaluación de los tutores también es una forma de medir. Las presentaciones orales, ¿no? Que cada día, pues a veces tenemos necesidad de recurrir a ellas, sobre todo para poder garantizar que el alumno es capaz de articular una serie de conocimientos, aplicaciones y resolución de algún tipo de escenarios formativos, ¿no? Las presentaciones orales, los exámenes orales son una buena forma también de poderlo medir a través de diferentes técnicas, ¿no? Reportes escritos, evaluación de productos basados en portafolios, a través de rúbricas que nos permitan poder medir las dimensiones relevantes de los resultados de aprendizaje, listas de control y otro gran número de técnicas de evaluación. Evidentemente, nosotros como profesores a veces somos especialistas en nuestra disciplina y no necesariamente en pedagogía, en didáctica, y que gracias a estas tecnologías, como puede ser la IA generativa, tenemos un buen vehículo para poder acceder y diseñar de forma adecuada instrumentos que permitan evaluar los aprendizajes que están prescritos en un programa. También es importante mencionar que una vez que nosotros diseñamos una estructura, un itinerario informativo a partir de una didáctica, también cada día estamos mucho más, entre comillas, obligados a poder desarrollar actividades ingeniosas que permitan también provocar los aprendizajes de los estudiantes. Exposiciones magistrales, que es lo habitual, ¿no? El profesor tradicional, pues, acude mucho a este tipo de recursos para poder enseñar, pero también hay otro tipo de actividades que a través de la IA generativa nos puede sugerir para poder lograr el aprendizaje, ¿no? Pues comentarios de actualidad, actividades de evaluación, prácticas colectivas, debate, análisis colectivo, trabajos individuales, comentarios de textos y otras tantas actividades, resolución de problemas complejos, trabajos de investigación, que afortunadamente estas tecnologías, la IA generativa, nos puede ayudar y contribuir a poder diseñar estos entornos de aprendizaje. Bien, bajo este escenario, y quisiera dar un pequeño recorrido, nosotros a partir de la siguiente sesión haremos bastantes ejemplos, prácticamente toda la sesión, para poder aplicar el prompting en el diseño de entornos de aprendizaje. Para validar objetivos de aprendizaje, diseñarlos, contrastarlos con los resultados de aprendizaje, poder diseñar programas, sílabos, currículas, a partir de ahí también desarrollar algún tipo de actividad formativa, ¿no? También a través de instrumentos de evaluación como la rúbrica, otros tipos de instrumentos de evaluación como quizzes, actividades formativas también, ideas de cómo diseñar exámenes orales, cómo diseñar todo un plan de estudios a partir de técnicas didácticas como el aprendizaje basado en proyectos, ideas de tópicos de discusión, ideas también de proyectos de investigación cuando trabajamos en aprendizaje basado en investigación, cómo diseñar un itinerario basado en gamificación, en fin, una serie de, digamos, prompt engineering específico para el diseño de entornos de aprendizaje. Veremos qué estructuras, cómo contextualizarlo y sobre todo cómo articular de forma coherente todas las piezas que son necesarias para poder diseñar un entorno de aprendizaje. Y esto es lo que yo quiero proponerles para la próxima sesión.
y si les parece bien, apagaré la grabación y me quedaré a contarles un poco, responder alguna pregunta y sobre todo a Luis me preocupa que había dicho que no están las presentaciones de la semana pasada ni esta. Como les ilustraré ahora, están disponibles en la parte de documentación.